Hola, mi nombre es Daniel Tiburcio Bello. Estoy estudiando la licenciatura de Biología orientada en el nivel secundario en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina, ISFO 2. Y junto a mi compañero Rafael estaremos hablando sobre lo que es la historia de la genética, especialmente sus principales hallazgos que ha convertido lo que es la genética hoy en día. Todo comienza con Gregor Mendel. En la década de 1860 hizo algunos experimentos con guisantes para verificar lo que es la herencia de unos rasgos a la siguiente generación. Y se descubre lo que es las leyes de la herencia, donde un padre transmite a su hijo rasgos o factores hereditarios a través de factores hereditarios conocidos como genes hoy en día. Ahora bien, en esa época este experimento fue muy chocante, no recibió mucho reconocimiento, de tal manera que fue ignorado como si nada hubiese pasado, así como se hacían muchas cosas en la época que eran ignoradas, era como algo muy avanzado. Sin embargo, su trabajo, es decir, lo que realizó, sentó base en la genética moderna. Muchas de las cosas que hacemos hoy en día y que es hacer la genética se debe a estos experimentos de Gregor Mendel. La genética siempre nos sorprende. Luego hubo un estudio especializado en los cromosomas. En 1900, toda esta década, muchos científicos comenzaron a investigar acerca de lo que eran los cromosomas. Pero fue en 1910 cuando Thomas Hunt Morgan y su compañero, su colega de la Universidad de Columbia, eh, comenzaron a hacer un experimento acerca de lo que, o sea, se le conoce como las moscas de las frutas, donde él descubre que los cromosomas son los responsables de transmitir sus rasgos de una generación a otra. Eh, en esto decía que los genes se comportan diferente en machos y en hembras y que si estos genes se incrustan, también son heredados de esta misma manera juntos. Todo esto fue muy criticado en la época por muchos científicos, incluso también por la sociedad en general, debido a el objeto de estudio al que apuntaba Thomas Hunt y su colega. Sin embargo, esto fue muy importante para la genética de población, la genética molecular y fundamental para lo que es la teoría sintética de la evolución. Luego se comenzó a investigar y se descubrió lo que es la estructura de doble hélice por estos dos personajes que ustedes ven aquí, James Watson y Francis Crick. Esto fue en 1953. Estas dos personas descubrieron que el ADN no solo se trataba de una hebra simple, sino que eran dos y que eran complementarias. Todo estos tipos de nucleótidos, adenina, citosina, guanina, tinina, estaban de manera complementaria, es decir, unidas. Pero ellos identificaron en esta cadena de doble hélice cuáles eran los genes responsables de enfermedades hereditarias. Ya no se trata de rasgos físicos, sino que también hay enfermedades que se transmiten de una generación a otra. Esto abrió un mundo completo a lo que es la manipulación de genes, ya colocar genes, quitar genes, se comenzó a realizar comúnmente de esa época para acá. Ahora, eso tuvo un impacto enorme en la biología y la medicina, porque hay muchas enfermedades que se pueden, digamos, manipular, curar y así sucesivamente tratar debido a este descubrimiento. Hubieron nuevas posibilidades para la manipulación genética y sin embargo tuvo algunos dilemas éticos y sociales relacionados con la ingeniería genética y la privacidad genética. Esto es por el miedo a que se experimente con el ADN, se creen mutaciones y así sucesivamente. En conclusión, en la actualidad, la genética es una rama importante de la biología que ha tenido un impacto significativo en la medicina, la agricultura y la biotecnología, y continúa siendo un área de investigación en constante evolución que promete muchos más descubrimientos importantes en el futuro. Muy bien, estos conocimientos de la genética
son muy importantes y de hecho también muy llamativos, ya que explican bastante muchas de las cosas que hoy en día tal vez vemos como simple, pero que para la época eran muy complejas. Y esto ha llevado a que la genética haya crecido y nos sigue sorprendiendo cada día más. Hemos visto las limitaciones de la época, la gente que no entendía, que criticaban, pero que luego se dieron cuenta que tenían razón. Es por eso que yo le hago un llamado a que veamos que la genética es un mundo abierto. Todo puede ser posible en la genética. Y esto es lo que yo he aprendido. Eh, Diría que uno de los hallazgos más importantes ha sido la de Gregor Mendel, debido a que aún todavía hoy en día se sigue implementando estos experimentos para eh, incrustar especies y permitir que al colocar esos genes se puedan heredar de una generación a otra debido a todo esto que se descubrió. Ahora bien, ¿cómo yo podría aplicar esto, lo aprendido? ¿Cómo lo podría utilizar en la actualidad? Eh, Como maestro, podría aplicarlo en laboratorio, enseñarle a mis estudiantes a través de algunos experimentos. Eh, Vemos cómo le ayudaría a identificar si un gato, un perro, cuál es su padre, cuál es su madre, eh, identificando genes, rasgos hereditarios que pueden ser de una generación a otra. Y lo utilizaría de esta manera como conversatorio y que los estudiantes puedan aprender de una manera productiva y también creativa. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Rafael y le estaré hablando sobre los científicos y sus descubrimientos en el área de la genética, de la genética, y a continuación seguiré mencionando cuáles son estos, o una parte de estos. Al final le estaré diciendo en conclusión que aprendimos, qué fue lo más relevante para mí y cómo lo podemos utilizar como docentes para enseñar a nuestros estudiantes. Estaremos hablando sobre el descubrimiento de la composición de material genético, el cual fue dado en 1944 por Oswald Avery, Conley McCollin y Martin McCarthy. Esto demostraron que el material genético estaba basado por ácido desoxirribonucleico, el cual es ADN, que llevó a un mayor interés de la función que este tiene. Para ellos, para ello comenzaron a hacer cultivos de células muertas por calor mediante una larga serie de pasos bioquímicos que se determinaron en una cuidadosa y precipitación de purificación de estos materiales, los cuales le dieron muestras de material genético en pequeñas cantidades, pero lo suficiente para poder trabajar en esto. Continuando, podemos hablar entonces sobre la clonación de la oveja Dolly, la cual estuvo a cargo de los científicos Ian Wilmot y Kevin Campbell en 1996. Estos lograron clonar a una oveja a partir de una célula somática, la cual llamaron Dolly, y fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, lo que causó una gran controversia en la sociedad y en la comunidad. Y junto con este descubrimiento se pudo entender el principio del ADN. El éxito de la clonación de Dolly abrió nuevas posibilidades para la investigación en biología y medicina, para también el planteo de las preocupaciones éticas y morales en la sociedad sobre la manipulación de material genético y la creación de seres humanos clonados. A pesar de esto, la clonación sigue siendo una herramienta importante en la medicina, y entre los descubrimientos que esta permitió fue que al clonar una célula adulta, el clon de esta célula va a tener la misma edad
de la célula a la cual fue clonada. Ahora vamos a hablar lo que es el proyecto de genoma humano, el cual empezó en 1988 de la mano de James Watson y cambió de mano en 1993 por Francis Collins, y en este proyecto se, se estuvo trabajando hasta el 2001, en el cual los científicos anunciaron su finalización, y este constó del estudio de unas 20.000 a 25.000 muestras de genes humanos, lo cual pudieron dar como conclusión y comprensión de una mayor profundidad en la aberración de la genética. El proyecto tomó, como ya pueden ver, más de una década y costó miles de millones de dólares. Gracias a este, podemos hablar que el proyecto de genoma humano ya ha tenido un impacto significativo en la medicina y la biología, permitiendo el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos para enfermedades genéticas. Y también ha planteado la preocupación ética y social sobre la privacidad genética y la discriminación basada en la información genética. Eh, Podemos decir que ha tenido un impacto significativo en la medicina y en la biología. Gracias a este podemos demostrar lo que son las distintas enfermedades genéticas y hereditarias. Para seguir hablando de esto, estaremos hablando sobre la edición genética con CRISPR, Cas9, la cual estuvo de la mano de Jennifer Doudna y Emmanuel Carpenter. La técnica utilizada se trata de la enzima llamada Cas9 para cortar el ADN en lugares específicos, permitiendo insertar y eliminar o reemplazar genes precisos. La edición genética de CRISPR Cas9 tiene una gran importancia médica y en la biología, ya que podría permitir eliminar mutaciones genéticas y editar el ADN. La edición genética tiene ese gran potencial en la medicina, pero ha generado grandes planteamientos y preocupación en la ética y en lo social sobre la manipulación de los genes, ya que estos temen que luego se dé paso de crear seres humanos editados genéticamente. Se necesitan regulaciones de cuidadoso diálogo público para informarles sobre cualquier experimento que se da con este tipo de material. Y bueno, aquí podemos decir, en conclusión, que aprendimos que la ciencia genética es muy nueva y que esta ha sido muy significativa, ya que nos ha ayudado a comprender lo que son los fenómenos, mutaciones y las condiciones que se dan al heredar genes y cómo podemos sacar provecho de esto. Como ya entre los cuatro que mencioné, puedo hablar sobre lo que es la edición genética, la cual es muy significativa, ya que esta puede ayudar a que enfermedades que se dan en los jóvenes, las cuales son hereditarias, pueden ser editadas con esta enzima mediante tratamiento, lo cual nos podrá ayudar a eliminar esas enfermedades hereditarias de los individuos. También podemos mencionar lo que es la clonación, lo cual es un hecho muy significativo y trascendental en la historia humana, ya que ya podemos ver que podemos a partir de una célula crear un organismo viviente. También están los diferentes tipos de tratamiento genético, entre otros. Entre la que más me llamaron la atención fue la ya mencionada, que fue la clonación de la oveja Dolly y la edición genética. ¿Para qué me sirve? Bueno, como ya pueden ver, esto, a pesar de la controversia que enciende en la sociedad por supuesto, su supuesta falta de ética y moral,
han sido muy significativas, ya que nos permiten ayudar y mejorar lo que es el tratamiento de las enfermedades genéticas hereditarias, entre otras cosas, como entender lo que es se puede decir, cómo se expresan los genes en los seres humanos. Esto nos permite comprender. Y bueno, como yo le enseñaría a los estudiantes, puedo decir que yo le plantearía, obviamente, técnicas que lo hagan verse interesado, ya sea como el planteamiento de problemas por las enfermedades hereditarias y cómo estas afectan y cómo podíamos tratarlas. Y creo que una buena sería mostrarle lo que es el dogma de la biología y la reproducción celular para así entender cómo funciona la clonación de la célula. Esto es todo por mí, así que muchas gracias.